toca otro feriado. El lunes que viene nos toca otro feriado y después ya terminan las clases. Así que retomaríamos luego, después en marzo. Ahí la gente del ministerio seguramente que ya se los va a avisar con anticipación eh, la fecha que reiniciamos. Eh, bueno, habíamos hecho nosotros la última vez que nos vimos la clase en la pesquera. Eh, Me parece que fue bastante productivo porque los vi que preguntaron un montón de cosas y es lógico porque si bien eh, nosotros estamos viendo acá la teoría, eh, es distinto verlo en la práctica y ver las dimensiones de las cosas, de los elementos, eh, la, qué cantidad de variantes que hay. Y nosotros hemos visto de repente, no sé, 5 o 6 embarcaciones, pero todas las embarcaciones tienen algún detalle y algo que se puede ir aprendiendo y, y viendo de nuevo o de novedoso. Así que ese es, digamos, lo que uno tiene que estar preparado porque después pueden aparecer muchas variantes en todos los elementos de la náutica y la navegación. Pero uno lo que tiene que saber siempre, como yo les digo, es cuál es la idea, cuál es el fin de cada elemento, ¿no? Entonces uno dice, bueno, sirve para tal cosa, sirve para tal otra, y entonces, eh, por más que físicamente los elementos sean distintos, yo sé para qué es lo que lo tengo que usar y eso es lo importante, ¿no? Que uno puede identificar eh, las cosas por su nombre y saber para qué las tengo que utilizar a bordo. Eh, nosotros de la parte de conocimiento marinero, eh, de lo que es la nomenclatura, eh, ya hemos visto, digamos, las partes básicas, todos los conocimientos básicos, ustedes ya con la clase que tuvimos los han podido ver. Eh, Creo que todos han accedido, o por lo menos pidieron el acceso al diccionario, y eso es bueno que lo lean y que lo vean, porque seguramente que van a aparecer muchísimos términos nuevos eh, para que consulten. Sí, eso está para que consulten, porque si de repente no se entiende la explicación, porque si usa un lenguaje, una terminología que por ahí junta 3 o 4 conceptos que no hemos llegado a ver, entonces está bueno que pregunten y para eso se los digo, ¿sí? Para que ustedes lo vayan leyendo y las, las dudas que tengan las saquemos acá en clase. Eh, hay, hay algunas cuestiones que es importante que ustedes tengan claras eh, con respecto a la segunda parte de esta materia de marinería. Yo creo que lo hemos hablado, pero ahora que ya conocemos las partes del barco y algunos conceptos básicos, eh, esta segunda parte, que hoy vamos a hacer como una introducción y la vamos a desarrollar más en la segunda parte del curso el año que viene, tiene que ver con todo lo que es la navegación. ¿Sí? Hasta ahora hemos conocido el barco, ¿sí? Lo hemos visto afuera del agua, lo hemos visto flotando, sabemos cuáles son sus partes, eh, para qué sirven los elementos que podemos encontrar arriba del barco, y nos falta saber cómo se trabaja, cómo se navega con las embarcaciones. Eh, si bien ustedes eh, van a tener una capacitación donde
principal función, por lo menos con este título que van a alcanzar ahora, no es la de estar al mando de la embarcación, como creo que les he dicho más de una vez, en las pequeñas embarcaciones que se navegan acá en el Canal Big, ya sean de pesca, catamaranes, lanchas de práctico, es muy poca la tripulación que va a bordo. Es muy reducida y generalmente se trata de un patrón y uno o dos marineros, ¿sí? Esa generalmente es la dotación, como se llama, ¿sí? La dotación de la embarcación. Entonces, eh, es muy importante que todos los que estén a bordo tengan al menos los conceptos básicos para salir de alguna situación de apremio. Porque, ¿qué es lo que sucede? De repente uno está navegando en un día como estuvo hoy, que está calmo, tranquilo, que hay sol, que está todo lindo, y entonces, bueno, no sé, se descompone el patrón, le duele la cabeza, lo que fuese, no puede seguir piloteando, y bueno, en un día tranquilo, capaz que me animo y llevo el barco de vuelta a- al puerto. Pero cuando la situación está difícil, que es lo que generalmente sucede, ¿sí? Porque hay viento, porque hay lluvia, nieve, no se ve bien, es de noche. Entonces, en esos casos, lo menos que tengo que hacer es eh, poder llevar el barco de regreso a un lugar seguro, ¿sí? Y para poder hacer eso, eh, nosotros vamos a desarrollar algunos conceptos, ¿sí? Que tienen que ver con cuestiones generales de la navegación, ¿sí? Eh, y les va a dar una idea de cuáles son los problemas que tengo que resolver y los riesgos a los que me voy a enfrentar. Entonces, les voy a compartir ahora el archivo. A ver un segundo. Bueno, eh, bien. Ahí, este es el archivo que ustedes tienen que han tenido acceso y que tienen ahí cargado en su campo, ¿correcto? Así que no es nada nuevo, se trata del mismo apunte, pero en esta segunda parte, como les decía, vamos a hacer de una aproximación a lo que es la navegación. Y sin entrar en el detalle del manual o del apunte, eh, yo les quería hablar en forma así genérica de cuáles son las principales atenciones que uno debe tener si de repente de improviso queda a cargo de la embarcación. Desde ya que es una muy buena práctica si ustedes consiguen trabajo y están embarcados en cualquier embarcación acá en el canal. Es una muy buena práctica y una muy buena inquietud de parte de ustedes que le pidan al patrón, ¿sí? Que les deje timonear, ¿sí? Porque este es una cuestión de práctica, ¿sí? Y timonear, o sea, tomar el timón y dirigir el barco, es algo que deberían dominar, ¿sí? Deberían dominar para que la primera vez que lo hagan no sea cuando sea por necesidad, ¿no? Sino que usted con calma pueden ir conociendo cómo maniobra el barco, cómo responde a a las solicitudes o a los pedidos que le hago al barco, tanto sea con el timón como con los comandos del motor. Entonces, eh, es una buena medida que, que timoneen la embarcación en las tareas habituales, ¿sí? De repente hay posibilidad, no hay otra tarea que hacer a bordo más que navegar y entonces está bueno
que se tome el timón y, y se haga la práctica. Entonces, ¿cuáles son las cuestiones así, digamos, a grandes rasgos que uno tiene que tener en cuenta? Bueno, primero, tiene que tener en cuenta, y aunque parezca una verdad medio sonsa, eh, que estoy flotando, ¿sí? Que estoy flotando quiere decir que si bien el barco va a avanzar en una dirección, tal vez la dirección final a la que yo llegue o el camino que yo esté recorriendo no es el que realmente quiero hacer. ¿Por qué digo esto? Ustedes compárenlo con si se mueven, no sé, en auto, en bicicleta o mismo caminando. Ustedes están, en ese caso, fijos al piso. ¿Sí? Si ustedes tienen, por ejemplo, que ir desde su casa hasta la esquina, bien, toman la vereda, caminan derecho hacia la esquina y por más que llueve, haga viento, sea lo que sea, ustedes caminan por la vereda y van a llegar a la esquina, ¿sí? Bueno, cuando uno está flotando en el mar, en el lago, lo que sea, flotando en sí, eso no es tan fácil de resolver. ¿Por qué? Porque la situación puede darse que esté influenciado por el viento o por la corriente, ¿sí? Entonces, de repente, a mí me parece que estoy yendo en una dirección, pero como no estoy fijo al suelo, al fondo del mar, sino que estoy en un medio que es el agua, ¿sí? Entonces, en realidad, por la influencia de la corriente o del viento, me estoy moviendo de costado, ¿sí? Entonces, parece, no sé si vieron por ahí alguna vez esos autos que están medio destartalados, que van por la calle y parece que va para un lado y está todo el chasis torcido y entonces va para otro, ¿sí? Porque apunta para un lado y, cae, y, y va para el otro. Bueno, eso exactamente es lo que sucede cuando el barco está navegando y está influido por el viento o la corriente. Puede ser que esté navegando de costado, ¿sí? Eso en términos náuticos o en términos marinos se denomina deriva, ¿sí? Es la deriva. Y se corrige, después lo vamos a ver haciendo dibujos y demás, con eh, con una acción, ¿sí? Que tengo que tomar de corregir lo que se llama el abatimiento, ¿sí? Entonces va a haber un ángulo que yo voy a tener que corregir y entonces voy a lograr que el barco vaya hacia donde yo quiero ir, a pesar que quizás la proa esté apuntando, no sé, 10 o 15 grados distinto del lugar donde a mí me parece que, o donde yo quiero ir, ¿sí? Pero la proa está apuntando para otro lado, pero eso es para compensar entonces la influencia que hace en la navegación, en la trayectoria, el desvío que me ocasiona el viento o la corriente. ¿Sí? Bueno, pero digamos, ese es un tema eh, que sucede a diario y que tengo que considerar. Pero digamos, antes de ir a eso, que sería más bien un detalle, si ustedes quieren, lo primero que vamos a tener que, que conocer es que la dirección que, eh, que toma el barco se denomina rumbo. ¿Sí? El rumbo es la dirección que en la que avanza el barco. ¿Y qué es un rumbo? ¿Cómo se mide un rumbo? Bueno, el rumbo es un ángulo. ¿Sí? Es un ángulo que está dado por dos direcciones. La dirección del norte y la dirección de la línea de la proa. ¿Sí? Entonces, eh, cuando yo voy a avanzar, me voy a guiar por este rumbo. ¿Sí? Este rumbo es un ángulo. Y ese ángulo, bueno, pero ¿cómo yo lo puedo hacer para conocerlo? Bueno, ¿se acuerdan que la otra clase
habíamos visto en las embarcaciones que todas tienen el compás marino, ¿sí? El compás marino es lo que sería en tierra una brújula, ¿sí? O sea, es un instrumento que es accionado por el magnetismo terrestre, entonces funciona en cualquier parte de la Tierra en que yo me encuentre, ¿sí? Bueno, eso tiene la ventaja que yo, para poder orientarme, mientras tenga un compás marino a bordo, ¿sí? No necesito electricidad, no necesito GPS, no necesito Starlink, no necesito nada, ¿sí? Solo con tener un compás marino, yo voy a conocer la dirección del norte, o sea, hacia dónde está el norte, y a partir de ahí medir un ángulo que se mide en el sentido horario, ¿sí? Y que me va a dar la dirección en la que yo quiero avanzar, ¿sí? Entonces, el rumbo es un ángulo. Es un ángulo entre la dirección del norte y la dirección de la proa del barco, ¿sí? Bien. Entonces, ese ángulo, como yo con el barco puedo dar una vuelta a todo el horizonte, como se llama, o sea, una vuelta alrededor de mí mismo, alrededor del eje donde estoy, ¿sí? Entonces, ese ángulo va a variar desde 0 a 360 grados, ¿sí? O sea, toda la vuelta en redondo, como una calecita, ¿sí? Yo voy a poder identificar cada una de las direcciones según cómo va variando ese ángulo, ¿sí? Y entonces de repente, después cuando hagamos unas clases prácticas y veamos las cartas de navegación o cuando trabajemos con el plotter, con el GPS, digamos, ustedes van a ver ahí que los ángulos son fácilmente medibles o fácilmente eh, detectables, haciendo solo un pequeño dibujo o una pequeña medición, ¿sí? Y entonces ahí yo puedo conocer si, por ejemplo, desde Ushuaia tengo que cruzar a Puerto William, bueno, ¿cuál es el rumbo que tengo que seguir? ¿Sí? Bueno, entonces agarro, me voy a ir a la carta náutica, ¿sí? Voy a agarrar y trazar una línea y esa línea, que va a ser la línea en la que yo voy a dirigir o voy a tratar de que se mueva mi barco, ¿sí? Va a formar un ángulo con la dirección del norte, ¿sí? Como en la carta náutica está dibujado el norte, entonces es muy fácil de medir ese ángulo y decir, bueno, si quiero ir a Puerto William, tengo que poner, por ejemplo, un rumbo 0,90, ¿sí? Por ejemplo, por decir una aproximación. Bien, eso entonces, por ejemplo, es cómo me oriento, ¿sí? Porque, bueno, creo que alguna vez lo dijimos, pero uno, si está navegando aquí dentro del Canal Beagle, que va a ser lo que habitualmente hagan ustedes, uno puede decir, ah, bueno, pero ¿para qué tanto rumbo? Si en definitiva yo agarro y veo una isla, veo otra isla, ya las conozco las islas, conozco los faros, ¿sí? Veo la ciudad de Ushuaia, conozco no sé dónde está el aeropuerto, dónde está la punta de Escarpado, conozco, ¿sí? Entonces yo miro y digo, bueno, tengo que ir para allá y listo, no me hace falta ningún rumbo. Bueno, sí, eso es cierto y eso es verdad, siempre y cuando, ¿sí? No se largue a nevar y no vea más la costa, o no se largue a llover y no vea más la costa, o se haga de noche y entonces ya me confunden todas las luces o las costas que son oscuras las dejo de poder ver. Entonces, en ese caso, no me va a quedar más remedio que decir, ah, bueno, entonces tengo que saber cuál es el rumbo, ¿no? Porque si no voy a quedar dando vuelta y voy a empezar a navegar para cualquier lado, ¿sí? Bueno, entonces, eh, el rumbo, digamos, es la dirección en la que va a avanzar el barco, ¿sí? Y se mide según un ángulo que va de 0 a 360 grados, ¿sí? Y
yo lo puedo ver en forma permanente en el barco, porque siempre, siempre, delante del timón, ¿sí? Que es el volante, digamos, del barco, delante del timón, se encuentra este instrumento que se llama compás marino, ¿sí? El equivalente de la brújula en el mar, ¿sí? Es el compás marino que siempre va a estar orientado al norte, ¿sí? Al trabajar con el magnetismo terrestre, este aparato no necesita electricidad, no necesita pila, ¿sí? No necesita señal de satélite, no necesita nada, ¿sí? Solo con el magnetismo de la Tierra trabaja. Entonces, en cualquier mar que yo esté navegando, me va a servir y nunca va a dejar de eh, marcarme el rumbo, ¿sí? Con lo cual, ya de esta manera tengo eh, por lo menos un concepto o encarado el tema de, bueno, cuál es la navegación o en qué dirección voy a navegar, ¿sí? No me puedo perder, ¿sí? Ustedes piensen por un momento nomás que no van a estar navegando siempre a vista de la costa, sino que de repente salen a navegar al mar, como hizo Colón. ¿Cómo hizo Colón para cruzar el océano? ¿Sí? No tenía ninguna ayuda electrónica, ¿sí? Bueno, básicamente con el compás marino, ¿sí? Él sabía que, o tenía la esperanza de que navegando siempre al oeste iba a llegar a las Indias. Bueno, ¿cómo hacía para no perder el rumbo cuando uno se aleja de la costa y todo lo que tiene alrededor es agua? ¿Sí? Para todos lados es agua. ¿Sí? Supónganse que es un día que no hay, eh, que no hay nubes, ¿sí? Como para decir, bueno, para donde está aquella nube o para donde está aquella otra, o que no hay, o es una noche cerrada, que está justamente todo nublado y no hay estrellas, no me sirven las estrellas para guiarme, es toda oscuridad. ¿Cómo hago para navegar y no quedarme eh, navegando en círculo? Bueno, justamente por el compás marino, ¿sí? Este instrumento, sí, muy antiguo ya, pero muy fiable, sirve para poder identificar la dirección en la que me voy a mover, ¿sí? Entonces, eh, es importante conocer que en ese lugar del barco yo voy a tener mi referencia y que me va a servir para poder llevar el barco en una dirección sin perder. Bien. Después, esta, esta primera apreciación que les había hecho yo, este primer concepto de la deriva o del abatimiento, es una corrección justamente que se hace al rumbo. ¿Sí? Cuando estoy navegando y resulta que tengo mucho viento, por ejemplo, que me está llegando por la banda de babor, ¿sí? Entonces lo más probable es que si yo no hago nada, no tomo ninguna medida, ¿sí? El barco, luego de un determinado tiempo, luego de navegar por un determinado espacio, se haya corrido, ¿sí? Es como si ustedes, digamos, van caminando o van en el auto por la calle y por el viento que hay, bueno, los empieza a tirar contra uno de los cordones, ¿sí? Bueno, eso uno lo tiene que corregir, porque uno lo que quiere intentar es mantenerse sobre la calle, lo cual en el mar nosotros llamamos derrota, ¿sí? El camino que sigue el barco en el mar lo llamamos derrota, ¿sí? Entonces, uno quiere mantenerse sobre la derrota, pero si el viento lo empuja y lo empuja, supongamos de izquierda a derecha, o sea, babor a estribor, uno tiene que ir corrigiéndolo para no terminar arriba del cordón o saliéndose de la calle directamente. Uno en el mar no se da cuenta, porque es todo agua, ¿sí? Por eso eh, ese concepto de la deriva o del abatimiento, hay que incorporarlo porque uno realmente no se da cuenta, no lo percibe. Si ustedes están caminando por la vereda y el viento los empuja para el lado de la calle o contra la pared de las casas, uno se da cuenta enseguida y trata de hacer fuerza, un poco de fuerza para el otro lado y corregir. Bueno, en el mar uno no se da cuenta.
está corriéndose del camino que tiene que seguir. ¿Por qué no se da cuenta? Y bueno, porque no tiene referencias, ¿sí? Al estar en el agua y ser todo agua y no ver que hay un cordón cerca o ningún, salvo que esté navegando muy próximo a la costa, ¿no? Entonces en ese caso sí, pero que no es lo que sucede habitualmente. Entonces uno no se da cuenta, no se da cuenta y resulta que termina desviándose de su camino. Bien, entonces ese es el concepto de corregir el abatimiento que produce el efecto tanto del viento como puede ser también de la corriente. ¿Sí? Usted piensa en esta situación y de alguna manera, de acuerdo en la dirección en la que ahora vamos a hablar de las corrientes, ¿no? Las corrientes se producen en el mar y pueden ir en cualquier sentido. Yo no lo conozco, eso estoy navegando, pero no sé en qué dirección está la corriente. Pero de repente lo puedo llegar a sospechar o lo puedo llegar a, eh, a deducir. Por ejemplo, eh, desde ya que siempre es un dato importante saber si en el lugar donde estoy navegando hay corriente y para dónde está empujando, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos acá del Canal Big, que es la zona, nuestra zona, digamos, eh, las corrientes habitualmente están influenciadas por las mareas, ¿sí? Ustedes vieron que el agua de mar en todas partes del mundo sube y baja. Una o dos veces por día sube y baja, eh, eh, de, bueno, por la influencia del sol y la luna. Bueno, están las mareas. Y eso produce corrientes, corrientes de marea. Entonces, si hablamos del canal Beagle, por ejemplo, lo que tenemos que saber siempre es que si, cuando la marea está subiendo, cuando la marea está subiendo, la corriente va desde el Pacífico hacia el Atlántico, ¿sí? O sea, desde el oeste hacia el este, ¿sí? Visto desde las costas de Ushuaia, mirando el canal, va de derecha a izquierda, ¿sí? Y al contrario, cuando la marea está bajando, que el mar está, se está retirando, digamos, el sentido de la corriente es inverso. O sea que va de el este al oeste, ¿sí? Mirando desde la costa, de izquierda a derecha. Bueno, ese es un dato, digamos, que yo puedo tener genérico, ¿no? ¿No? Genérico. Eh, lo que sí es verdad es que como todas las mareas están escritas, o la predicción de las mareas, mejor dicho, están escritas en una tabla que se publica y que ustedes pueden acceder ahora mismo cuando terminemos la clase o mientras me están escuchando, si quieren ponen en el teléfono tablas de marea Ushuaia y les van a ver que les va a salir toda la predicción de todo el año de las mareas de Ushuaia. Entonces ustedes ven en qué horario está lo que se llama la pleamar y en qué horario está la bajamar, ¿sí? Entonces, se dan cuenta si el agua va a estar subiendo o bajando. Si el agua está subiendo, dijimos que la corriente va del Pacífico al Atlántico, o sea, de derecha a izquierda. Y al revés, si es el caso contrario, ¿no? O sea, si la corriente está, si la marea está bajando, la corriente va de izquierda a derecha, o sea, del este hacia el oeste. ¿Sí? Bien, eso digamos es la corriente. Otro dato eh, que me puede dar una idea de cómo está la corriente en el lugar donde estoy navegando es, por ejemplo, si estoy navegando próximo a esos eh, bosques de cachillullos. ¿Sí? Los cachillullos, vieron, son esas algas marrones muy grandes que están por todos lados cerca en el canal, cerca de la costa, alrededor de las islas, alrededor de los bajofondos. ¿Sí? Son algas que pueden tener 15, 20 metros de longitud
y que están agarradas al fondo del mar. ¿Sí? Generalmente se hacen firmes en el fondo donde hay rocas. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa con los cachirullos? Bueno, esto como son como largas cuerdas que tienen hojas y unas pequeñas cápsulas que la mantienen a flote, muchas veces cuando uno pasa cerca de ellas y las ve flotando, están orientadas según la corriente, ¿sí? Como solo están fijas en el fondo y son como largas cuerdas, digamos, vegetales, entonces se orientan hacia un lado o hacia el otro según cómo está tirando la corriente. Entonces uno pasa navegando próximo a una mancha de cachillullo, ve hacia dónde está peinado, digamos, hacia dónde están peinadas las hojas o dónde están peinadas las algas, y entonces se da cuenta si está navegando de repente con corriente a favor o con corriente en contra. Sí, es una cuestión, una forma, digamos, práctica y sencilla de poder visualizar, ¿no? En el caso de repente que, por ejemplo, estoy navegando por el medio del canal, donde hay de repente 100 o 150 metros de profundidad y no hay algas, ¿sí? Y no tengo la tabla de marea, lo que yo puedo hacer es ir viendo cómo está la velocidad del barco, ¿no? Porque, digamos, como supongamos que uno está ya familiarizado con su barco, ¿sí? Y sabe que con un determinado régimen del motor, el barco va a navegar, supongamos, a eh, 8 nudos, ¿sí? Eh, los nudos son las unidades en que medimos la velocidad de los barcos, ¿sí? Un nudo es, digamos, exactamente 1852 metros por hora, ¿sí? Ese es el equivalente de un nudo. En la práctica, digamos, para saber a cuánto navega un barco y hacerlo el pasaje a kilómetros por hora, que es lo que uno por ahí está más familiarizado, entonces lo que podemos hacer es multiplicar el valor en nudos, multiplicarlo por 2 y restarle un 10%, ¿sí? Entonces, para dar un ejemplo, les había dicho que de repente mi barco a la velocidad de motor que lo llevo habitualmente desarrolla una velocidad de 8 nudos, entonces yo diría, bueno, 8 por 2, 16. Y le tengo que restar un 10% de ese 16, o sea, 1,6. ¿Sí? 16 menos 1,6 es 15,4. ¿Sí? Entonces, así rápidamente yo sé a qué velocidad va el barco en kilómetros por hora, que me es una unidad más, digamos, familiar. Pero lo que es habitual es que las velocidades de los barcos se digan y se expresen en nudos. ¿Sí? Si quiero hacer la transformación, bueno, ahí yo ya les dije el tip, digamos, para tener en la memoria y cómo hacer un pasaje rápido. Bueno, entonces, volviendo a lo de la corriente, Jorge, digamos, si ¿podría repetir lo de los nudos? lo de los nudos, Sí, por bueno, favor. sí, sí, cómo no. El nudo, digamos, es la unidad de medida de velocidad que se utiliza en los barcos. ¿Sí? Un nudo equivale a 1 milla por hora. ¿Sí? Y una milla náutica sería, ¿no? Equivale a 1852 metros. Por eso les decía que un nudo es el equivalente a 1852 metros por hora. O sea, 1852 metros son 1,852 kilómetros por hora. ¿Sí? Entonces, esa es la unidad. ¿Sí? La unidad es el nudo. ¿Cómo hago la transformación? Que es lo que a uno rápido dice, porque, bueno, porque este barco va muy rápido, dice, camina como 25 nudos. Epa.
Bueno, 25 nudos. A ver cómo hago la cuenta. Bueno, entonces yo tengo que hacer, multiplicar el número en nudos, multiplicarlo por 2. O sea, 25 por 2, 50. Y le tengo que restar a ese número el 10%. O sea, 25 por 2, 50. El 10% de 50 es 5. Entonces, 50 menos 5, 45. 45 kilómetros por hora. O sea que 25 nudos equivale a 45 kilómetros por hora. ¿Sí? Esa es la forma práctica de poder saber rápidamente eh, cuál es la velocidad que está desarrollando el barco. ¿Sí? Eh, para que ustedes se den una idea más o menos los valores en los que se mueven los barcos. ¿Sí? Ustedes conocen bien los valores que de repente de velocidad en tierra, que anda un auto, que anda un camión, que anda un colectivo, ¿sí? Pero son valores totalmente distintos a los que ocurren en el mar. En el mar todo es mucho más lento, ¿sí? Una velocidad de 8 nudos, que es la que yo les estaba diciendo antes, es una velocidad de repente habitual para una pequeña lancha de pesca. ¿Sí? 8 nudos, 9 nudos, 10 nudos, 7 nudos, es una velocidad habitual. De repente, y les voy a dar varios ejemplos, de repente un barco containero, de estos que llevan, que traen las provisiones acá a la isla y se llevan la producción de la fábrica, esos barcos son un poco más rápidos porque tienen que cubrir grandes distancias. Esos barcos, de repente, por ejemplo, tardan para llegar de Ushuaia a Buenos Aires, tardan aproximadamente 5 días. Y son barcos que navegan a, de repente, 14, 15, 16 nudos. ¿Sí? Grandes barcos que transportan, de repente, los superpetroleros gigantes o barcos que llevan granos. Son barcos muy, muy voluminosos que de repente llevan 60, 80, 100.000 toneladas. ¿Sí? Son barcos que miden de repente más de 200 metros de largo. ¿Sí? Esos barcos no son barcos que necesiten desarrollar una gran velocidad. Entonces son barcos que de repente andan 11 nudos, 12 nudos, 13 nudos, ¿sí? Más o menos 22, 23, 25 kilómetros por hora, ¿sí? Otro ejemplo bien distinto, de repente, son los barcos de pasaje, ¿sí? Los cruceros, los que llegan habitualmente acá y los cruceros en general, son barcos que necesitan ir a gran velocidad, porque un segundo, por favor, que tengo que atender a una persona. Deme un segundo, por favor. ¿Sí? Ya estoy de vuelta ya estoy de vuelta con ustedes.
Bueno, acá estoy de vuelta. Disculpen la interrupción, pero tenía que atender una persona. Eh, bueno, entonces estábamos el tema de la velocidad. No sé si se quedó claro la pregunta que me habían hecho, si querían alguna otra explicación. Sí, sí, para mí quedó claro. Gracias. Bueno, perfecto. Bueno, a ver, tenía acá sí, ya estoy de vuelta. Ahí está. Bueno. Entonces, bueno, estamos hablando de todo el tema de la navegación. Habíamos dicho que uno de los temas a tener en cuenta, la dirección, lo solucionaba con el rumbo, ¿sí? Podía tener sus complicaciones por la influencia de la corriente y del viento, ¿sí? Bien, ya que los mencioné recién eh, con el tema del abatimiento, vieron que les hablé de las mareas y les mencioné las tablas de mareas. Bueno, ¿para qué me puede servir una tabla de marea? Porque, digamos, hay eh, estas publicaciones, digamos que son de libre acceso, ¿sí? Para qué por qué la prefectura, que es, digamos, la autoridad que las publica, sí, por qué las publica? ¿Cuál es la importancia de tener esta información? Bueno, em, Cuando, digamos, cuando hay agua suficiente, y esto quiere decir, cuando hablemos de que hay agua suficiente, quiere decir que hay agua suficiente debajo del casco, ¿sí? Eh, entonces, cuando hay agua suficiente, no hay ningún problema, ¿sí? Si yo tengo una buena profundidad, yo puedo navegar cómodamente sin tener que preocuparme demasiado. El tema es cuando se me complica, es cuando yo tengo que navegar por algún lugar donde de repente eh, la cantidad de agua, o sea, la profundidad del agua, está medio justa, ¿sí? O sea, supónganse que la obra viva, ¿sí? Del barco, ¿se acuerdan la obra viva? Que es la que está debajo del agua, debajo de la línea de flotación, el calado, ¿no? Bueno, supónganse que, no sé, que mi barco tiene un calado de repente de 3 metros, ¿sí? De 2,5 metros, de 3 metros. Y bueno, yo tengo que arrimarme a un muelle, ¿sí? Y resulta que en el muelle, bueno, yo no sé si hay agua suficiente para entrar o si me voy a quedar eh, varado, ¿sí? Varado, o sea, mi barco va a tocar el fondo del mar antes de que yo me pueda aproximar al muelle, ¿sí? ¿Cómo puede ser eso? Pero bueno, sí, puede suceder. Y puede suceder eso o puede suceder que de repente estoy navegando y hay un bajo fondo, ¿sí? Quiere decir, un bajo fondo quiere decir que es un lugar donde hay poca profundidad, ¿sí? Eh, y yo tengo que pasar, porque mi camino, mi derrota, está marcada por arriba del bajo fondo, y yo tengo que pasar por ese lugar. ¿Y cómo sé si voy a tocar el fondo y de repente voy a romper el barco o no? ¿Sí? ¿Cómo hago para tener esa seguridad y poder estar tranquilo de que no voy a tener un accidente? Bueno, para eso están las tablas de marea. Sí, porque las tablas de marea me van a dar la información del momento en que hay más agua en ese lugar y el momento en que hay menos agua. ¿Sí? Digamos que para hablar con propiedad, ¿sí? El momento de más agua sería la pleamar, ¿sí? Es cuando la marea está llena, se dice. ¿Sí? Cuando más agua hay, cuando toda la zona en la que estoy tiene mayor cantidad de agua, hay más profundidad. Y por lo contrario, la bajamar
es el punto donde el agua se ha retirado, ¿sí? Como dijimos, por la influencia del sol y de la luna, ¿sí? El agua se ha retirado y entonces tengo un mínimo de agua, ¿sí? Y de repente, a mí conocer esta información me va a ser muy útil, porque si había dicho que de repente mi barco tiene un calado de 3 metros, ¿sí? Y en el lugar por donde yo voy a pasar, ¿sí? En una marea media, o sea, entre la plea y la baja, ¿sí? En el medio hay 3 metros de profundidad y yo tengo que pasar justo por ahí como que estoy al límite, ¿sí? No tengo margen de seguridad. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y yo tengo que programar mi viaje para que en el momento en que estoy pasando por ese lugar crítico coincida con el momento de la pleamar. O sea que en vez de haber 3 metros, de repente hay 4 metros y medio. ¿Por qué? Porque el agua subió todo lo que tenía que subir. Y entonces justo aprovecho yo para pasar por ahí y paso en forma cómoda, ¿sí? Sin riesgo. Bueno, digamos, con ese ejemplo, eh, yo les trato de graficar para qué existen las tablas de marea, ¿sí? Existen para un montón de cosas más, pero básicamente es para saber, ¿sí? Digamos, cómo se mueve el agua, ¿sí? Es- las tablas de marea, si ustedes entran ahí en internet, ponen tabla de marea Ushuaia y después se van a fijar que uno después puede elegir cualquier lugar de Argentina donde quiera saber cómo es la marea. Sí, puede poner, no sé, puerto de Puerto Madryn, Río Gallego, puede poner Camarones, puede poner Rawson, cualquier puerto de Ushuaia, perdón, de Ushuaia no, de Argentina va a tener su propia tabla de marea porque cada una tiene su marea particular. ¿Sí? Entonces, digamos, eh, va a poder conocer cómo va a ir variando la altura del mar. Ese es, digamos, otro dato que uno tiene que tener en cuenta. ¿Sí? Hay barcos que eh, para poder trabajar, sí o sí tiene que esperar la marea, ¿sí? Eh, no sucede acá en la parte de Ushuaia, pero sin ir muy lejos, por ejemplo, en Santa Cruz o en Chubut, que hay mareas muy grandes, eh, los barcos tienen que esperar que esté la marea alta para poder entrar. Y resulta que cuando la marea se retira, los barcos quedan apoyados en el fondo. O sea que tienen que volver a esperar la siguiente marea alta para poder salir. ¿Sí? Eso es algo que sucede y que es un tanto inevitable porque al ser tan grandes las mareas, eh, no hay forma de contrarrestarlo. ¿Sí? Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, la diferencia de altura de agua, ¿sí? Entre la marea más baja y la marea más alta, acá para el puerto de Ushuaia, está cerca de 2 metros, ¿sí? No va mucho más allá, está cerca de alrededor de 2 metros, digamos, ¿sí? Entonces, entre baja mar y pleamar tengo 2 metros. No es mucho, pero tampoco es poco, o sea, es un número importante. Pero es relativamente poco si lo comparamos de repente con Río Gallegos, ¿sí? O con Puerto Deseado, donde de repente hay diferencias entre la baja mar y la pleamar que pueden superar los 10 metros, ¿sí? 10 metros, imagínense 10 metros de altura de agua, ¿sí? Que eh, hay en un momento o en otro. Es muy significativa la diferencia y entonces uno no puede trabajar si no tiene la tabla de marea muy presente porque directamente el barco no va a poder navegar. ¿Sí? Entonces, esa, digamos, es otra de las cuestiones que uno tiene que tener en cuenta cuando eh, va a navegar por algún lugar donde eh, tiene dudas, por lo menos dudas, de cuál es la profundidad. ¿Sí? Bueno,
Muy bien. A ver qué otra cosita podemos ir sacando aquí del apunte. Bueno, como les decía, un tema que hemos visto, fíjense, acá dice, los problemas fundamentales. Bueno, algunos yo ya se los dije, ¿sí? Uno, fíjense como número uno está puesto el problema de la dirección o del rumbo. De esto ya hemos hablado bastante y después vamos a seguir avanzando el año que viene cuando lo veamos ya más en detalle y podamos hacer algunos ejercicios. Fíjense que el problema de la profundidad, que es lo que acabamos de ver, estaba acá también, pero está el número 4, ¿sí? La cantidad de agua que voy a tener debajo de la quilla. ¿Se acuerdan la quilla, no? El- el elemento fundacional del barco, ahí debajo del casco, ¿sí? A partir de la quilla nace todo el barco de ahí para arriba, ¿sí? O sea que la quilla es el lugar más profundo al que llega el barco, ¿sí? Bueno, y hay dos situaciones más que tendríamos que comentar ahora rápidamente, y uno es de la posición o la ubicación. Bueno, acá es algo también que eh, es muy propio del mar, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿dónde estoy? Claro, uno va, digamos, va de viaje, ¿no? Va viajando por la ruta y entonces le aparece un cartel. Tolwyn, 50 kilómetros. Río Grande, 150 kilómetros. Si mira para el otro lado, dice Ushuaia, también 50 kilómetros. Bueno, sé perfectamente dónde estoy. Llego, hay un cartel, dice Villa Marina, otro cartel, Prefectura Lago Fagnano. Bueno, no me puedo perder, está todo indicado. En cambio, en el mar no hay carteles. No hay carteles, no hay indicaciones, no hay forma de que si yo no tomo algunas medidas, ¿sí? No me vaya a perder, ¿sí? O sea, tengo que poder tener elementos técnicos, ¿sí? Para saber dónde estoy, ¿sí? Porque si no sé dónde estoy, ¿cómo voy a llegar al lugar donde quiero ir? ¿Sí? Si no sé de dónde estoy partiendo. Bueno, eh, digamos, esto hoy día se resuelve todo con GPS, ¿sí? Global Position System, GPS, ¿viste? Muchos dicen GPS, GPS. ¿Qué quiere decir GPS? Global Position System. Esto es en inglés, es un sistema de posicionamiento satelital, ¿sí? Entonces, eh, ese GPS, ¿sí? Nos va a dar unas coordenadas, ¿sí? Unas coordenadas quiere decir como si fuese en la batalla naval, que uno tiene una fila y una columna, ¿no? Entonces, donde se cruzan la fila y la columna, bien, ahí está la ubicación. Esto es exactamente lo mismo. Solo que acá esas coordenadas se van a llamar latitud y longitud. De esto también vamos a hablar después y yo les voy a dar un pantallazo general de lo que significan estas coordenadas y cómo, digamos, poder leerlas en la carta náutica, ¿sí? Hoy en día lo que sucede es que en general los barcos están equipados con sistemas de navegación que tienen alguna pantalla, ¿no? Porque ya cartas de papel no se usan. Antes eran todas cartas de papel, hoy son todas cartas electrónicas o cartas raster, como dicen. Sí, entonces lo que uno ve todo es en una pantalla. Sí, en la pantalla aparece la carta náutica y ahí puede identificar estas coordenadas que les digo. Las coordenadas que les da el GPS, ¿sí? En latitud y longitud. Entonces, ¿cómo se resuelve hoy en día el problema de la posición o de la situación de la embarcación? Bueno, hoy se resuelve en forma electrónica. Como les decía antes, Colón, cuando cruzó el Atlántico, no tenía GPS, no tenía plotter de navegación, no tenía ningún instrumento electrónico. Tenía el compás marino
y tenía un artefacto que se ha dejado de usar, a ver, aproximadamente en los años 80, yo creo que se dejó de usar, que es el sextante. Sí, el sextante es un instrumento náutico, el que usaba Colón. Fíjense que se dejó de usar recién hace unos 50 años. Y toda esta historia de la humanidad se usó este sextante para ubicar los barcos. Bueno, este sextante tenía la particularidad de poder dar datos para obtener la posición del barco. ¿Cómo lo hacía? Bueno, se lo explico así en tres palabras. Básicamente, lo que permite el sextante es medir ángulos, ¿sí? Ángulos que van desde las estrellas hasta el horizonte. Por eso los cálculos se hacen siempre al amanecer o al atardecer. ¿Por qué? Porque uno ya puede identificar en el cielo las estrellas, ¿sí? Y todavía tiene horizonte. ¿Y horizonte? ¿Para qué sirve el horizonte? Para poder medir el ángulo, o sea, la altura de la estrella. Bueno, haciendo un montón de cálculos complejos que ahora no vienen al caso, con estos ángulos, los antiguos navegantes podían obtener la posición del barco. Y lógicamente habrán percibido que como únicamente se podía hacer al amanecer y al atardecer, únicamente 2 veces al día lograban tener posición del barco. Si es que se daban las condiciones, o sea, si tenían horizonte, si tenían estrella, ¿sí? Bueno, entonces muchas veces estos cálculos no se podían hacer. Y por ahí pasaban un día, 2 días, 3 días sin poder calcular la posición. Todo eso, toda esa problemática difícil de solucionar, hoy en día no existe más. ¿Por qué? Porque el GPS nos da una posición permanente, ¿sí? En todo momento el GPS nos está dando las coordenadas que ubican al barco en su posición, ¿sí? De latitud y longitud. Entonces, digamos, ya no tenemos más que preocuparnos. ¿Por qué? Porque mientras funcione el GPS, mientras funcione el GPS, el barco, digamos, va a tener su posición. Tanto es confiable el sistema que en este caso, en el caso de la posición, la autoridad marítima ya no exige en los barcos un sistema de posicionamiento adicional, tradicional como es el del GPS, ¿sí? Ya no lo exige. ¿Por qué? Porque, bueno, hay tantas variantes y tanta tecnología y está tan difundido y es relativamente económico su implementación que su difusión así masiva hace que, bueno, que ya se haya dado eh, por descartado el sistema de posicionamiento a través del sextante, ¿sí? Lo que no ha ocurrido, como yo les decía, con el tema del magnetismo, el tema del rumbo. El compás marino es obligatorio en todos los barcos, ¿sí? Por ahí no se usa porque, lógicamente, que los sistemas más modernos, partiendo, por ejemplo, con el GPS, que también nos otorga el rumbo, digamos, ya lo pasan. Pero, de todas maneras, el compás marino sigue siendo obligatorio a bordo de todos los barcos, ¿sí? Bien. Entonces, eh, si hemos logrado resolver el tema de la posición, entonces tenemos el barco ubicado. Y si tenemos el barco ubicado, digamos, desde nuestra posición podemos saber, podemos conocer, haciendo algún pequeño cálculo, cuál es la distancia a la que nos encontramos de nuestro destino, ¿sí? Yo les voy a mostrar también en las cartas náuticas, tanto en la de papel como en los plotters de navegación, cómo saber, digamos, cuánto me falta para llegar, ¿sí? Porque si de repente estoy llegando a un puerto y me están esperando porque hay que hacer alguna tarea, porque hay que hacer alguna maniobra, porque estoy trayendo de repente a una persona enferma o tengo que ir a buscar a alguien o lo que fuese, tengo que poder decir a qué hora voy a llegar, ¿sí?
Y para poder decir a qué hora voy a llegar, uno de los datos que necesito, que me hacen falta conocer, es a qué distancia estoy de mi destino, ¿sí? Si conozco la distancia a la que estoy y conozco la velocidad a la que me estoy moviendo, bueno, ahí sí es un cálculo, digamos, directamente matemático, ¿sí? De dividir la distancia que me falta recorrer por la velocidad a la que estoy navegando y eso me va a dar la cantidad de horas que me faltan de camino, ¿sí? Eso es sumamente, digamos, sencillo si he logrado conocer, digamos, los problemas un tanto más complejos que son eh, los de la ubicación, ¿sí? Cómo logro ubicarme con precisión, cómo logro conocer con precisión dónde estoy, ¿sí? Para poder identificar la distancia que me queda por recorrer, ¿sí? Bueno, yo creo que con esto les he hablado un poco bastante de los problemas en general o de las cuestiones de trabajo en general que hay que resolver a diario, ¿sí? Y cuando nos volvamos a ver dentro de un tiempito, entonces ahí vamos a entrar. Desde ya que vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos visto, porque muchas cosas se olvidan y hay que refrescarlas, pero vamos a hacer un repaso y vamos después sí a profundizar en cada uno de estos temas para que ustedes por lo menos tengan una idea general de lo que significa la navegación y, digamos, cuando tengan que rendir el examen en la prefectura para poder obtener su libreta, bueno, esta parte por lo menos los conceptos ya los tengan incorporados. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguien que quiera eh, decir algo, alguna opinión, algo que quieran que tratemos antes de que se nos acabe la hora, pueden aprovechar y hacer la pregunta que quieran, porque después, bueno, recién nos vamos a ver el año que viene. Acá estoy leyendo el chat ahora. Mm, profe dice, Dayara, no me aparece este archivo en el campo. Es el único archivo, ¿sí? Es el manual del marinero pescador, ¿sí? Que empieza con todo lo que es la nomenclatura del barco, que es lo que estuvimos viendo, y después más las últimas hojas ya está, empieza esta parte referida a la navegación, ¿sí? Ah, estas serían, disculpe, profe, buenas. Estas serían las últimas hojas. Claro, estas son las últimas hojas, exactamente. Sí. Claro, porque yo no lo leí completo y no había visto esa parte todavía. Ah, bien, bien. Sí, 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 Gracias. digamos, de la zona a ver, lo voy a poner de nuevo, así lo vemos, que se me había salido. Ahí está. Bueno, eh, de acá, a ver, tenemos, ven, habla, la posición, bueno, de los cuatro temas que estuvimos hablando, habla de la posición, esto es la posición, hace un desarrollo un poco más profundo, las coordenadas, bueno, latitud, longitud, que es lo que les estuve comentando un poco, habla de las cartas náuticas que les mencioné, bueno, estas cartas de papel, las cartas náuticas son como los mapas antiguos carreteros, ¿sí? Hoy todo el mundo tiene el Google Map y se maneja con eso, pero antes estaban los mapas carreteros y las cartas náuticas es, digamos, lo más equivalente que se puede encontrar a un mapa carretero en el agua. Lo que sí tienen las cartas náuticas es que tienen muchísima información, ¿sí? Información respecto de corrientes, de profundidades, de elementos de peligro, de lugares para fondear, de señalizaciones de faros, balizas. Bueno, ya luego vamos a ver las cartas náuticas y van a ver toda la información que hay
Ahí toda útil para el navegante, ¿sí? Bueno, seguimos avanzando con las cartas náuticas. Bueno, el problema de la distancia que les decía es muy fácil de resolver una vez que tenemos los datos. La profundidad, cuánta agua tengo debajo del casco, ¿sí? Y creo que ya no queda mucho más. Instrumentos para medir la profundidad, bien, las ondas, ¿sí? ¿Cómo hago? ¿Cómo conozco, no? ¿Cuánta agua tengo debajo del casco? Bueno, hay elementos también electrónicos o manuales para poder conocer. Tema de las mareas, que hemos hablado también, que hoy les mencioné un poco, ¿sí? Bueno, cómo se grafican, digamos, las mareas y aparatos de ayuda a la navegación. Bueno, cuestiones técnicas que estas las vamos a ver arriba de los barcos, ¿sí? Maniobra de remolque, algo hemos hablado, expresiones náuticas, mantenimiento, esto ya tiene que ver un poco más con otros temas que vamos a hacer en la práctica, lo mismo que los cabos y los cables. Eh, la segunda parte del curso va a haber más clases prácticas. Nosotros este año tuvimos solo una. eh, y sabemos que bueno, la logística es un poco complicada, pero el año que viene vamos a hacer más clases prácticas porque, digamos, hay algunas cuestiones eh, que si no lo hacemos práctico es imposible que se lo explique acá por Zoom, ¿no? Porque hay que hacer prácticas, por ejemplo, con todo lo que es caballería, lo que son cabos, lo que son nudos, lo que son costuras, ¿sí? Eh, esos temas hay que hacerlos sí o sí en, en la práctica. Lo mismo que el trabajo, lógico, arriba del barco, si vamos a estar maniobrando, si vamos a dar una vuelta en el barco, bueno, cómo se hace todas esas cuestiones. Timonear, bueno, no se puede enseñar a timonear por Zoom. Hay que estar ahí arriba del barco y tomar el timón y hacerlo. ¿Sí? Y acá esto ya se acaba. Sí. Bueno, y Profe, una algunas cuestiones. consulta. Sí. ¿Alguna de las prácticas va a ser en Río Grande o van a ser todas en Ushuaia? Mira, el tema es así. Las prácticas, lo más probable es que las hagamos acá en Ushuaia, porque acá tenemos las embarcaciones, ¿sí? Eh, no sé si vos tuviste la clase pasada, donde fuimos a la pesquera del Beagle, pero ahí hay embarcaciones afuera del agua y embarcaciones que están trabajando hoy día. Entonces, cuando el año que viene tengamos que subirnos para que ustedes puedan hacer alguna maniobra con los cabos, que de repente puedan agarrar el timón y decir, bueno, a ver cómo es esto, cómo se hace, bueno, eso tenemos, tenemos que hacerlo acá. No hay forma de evitarlo, ¿sí? Así que sí, las prácticas van a ser acá en Ushuaia. Bueno, algunas maniobras, sí, pero no es mucho lo que queda de acá. Es, son todas cuestiones después que, a ver, eh, está bueno que ustedes lo vean y que tengan los conceptos. El momento en que ustedes quieran hacer el cambio de categoría y pasar de marinero a patrón, ¿sí? O sea, estar a cargo de la embarcación, en ese momento ahí van a tener que venir a este apunte o a cualquier otro y profundizar bien en los detalles, ¿sí? Por ejemplo, ahora esta imagen que quedó acá son de las luces de navegación de los barcos. Bueno, ¿cómo yo sé si estoy navegando en una noche y solo veo luces, ¿sí? De otro barco que está en proximidades? ¿Cómo me doy cuenta qué está haciendo ese barco? ¿Sí? Si yo no veo nada, solo veo luces. Bueno, hay formas de darse cuenta y es si yo puedo identificar de qué luces se trata lo que estoy viendo. ¿Sí? Entonces voy a poder darme cuenta qué tipo de barco es el que tengo en proximidades
y qué es lo que está haciendo el barco, ¿sí? Si está navegando hacia un lado, si está navegando hacia otro, ¿sí? Si tengo riesgo de tener alguna colisión, ¿sí? Bueno, esas cuestiones, digamos, no son para el marinero, pero sí son para el patrón. Y lo van a tener que tener, digamos, bien presente eh, para poder tener una maniobra segura, ¿no? Bueno, y con esto yo creo que acá ya termina. Sí. Bueno, entonces les decía, el apunte, digamos, es este que les he compartido, Escuela Provincial de Pesca, ¿sí? Manual del marinero pescador, ¿sí? Y luego de toda la parte de nomenclatura y de conocimiento general del barco, aparece todo lo referido a navegación, ¿sí? Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna consulta. Si No, de mi parte no, tienen, profe, gracias. bueno, Sí, profe. Sí, Entendió todo bastante bien, profe. bueno, espero que haya sido claro, que se haya podido entender. Eh, a veces cuesta un poco por acá a través de la pantalla explicar algunas cuestiones que sería mucho más fácil hacerlo en la realidad si tuviéramos más práctica y por eso es que vamos a hacerlo más frecuente el año que viene. ¿Sí? Bueno, si no hay ninguna otra consulta, los despido, que terminen bien el año, no abandonen el curso, que está bueno, ¿sí? Que se va a poner mejor todavía el año que viene cuando hagamos más prácticas y, y espero que les sea de mucha utilidad. ¿Eh? profe. Así que, Sí, sí, yo tengo una consultita. adelante. ¿Tiene información usted de si cuándo se dictan los cursos de, a ver si me sale bien el nombre, de marinero mercante, puede ser, que se llame? Sí, ese curso de marinero mercante lo da la prefectura, ¿sí? Exclusivamente la prefectura. Suele arrancar a principio de año, en marzo, eh, y dura todo el año y es bastante exigente en lo que es la cursada, porque es de lunes a viernes, si no me equivoco, durante toda la mañana, ¿sí? Entonces, bueno, pero para tener precisión de inscripción hay que acercarse ahí a la prefectura, ¿sí? Ahí a la delegación. Sí, consultar. Pueden preguntar en la guardia, ahí los van a mandar al tercer piso, que es donde funciona la escuela, y ahí les van a dar la información de cuándo se tienen que inscribir. ¿Eh? Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más que tenga alguna duda, alguna pregunta? Si no, los despido y nos veremos la próxima. No, por Bueno, que acá nada. anden. Profe. Entonces, Genial, Muchas profe. gracias. bueno, muchas gracias a todos. Tenga buenas vacaciones, ahí nos vemos a la vuelta. Bueno, lo mismo Gracias, para usted. profe. Buenas fiestas. Hasta luego a todos. Bueno, muchas gracias a todos, que pasen bien y no abandonen el curso, nos vemos el año que viene. Dale, nos vemos No, el año no, que viene. Chao, vamos a seguir chao. firmes. Chao, profe, gracias. Chao, chao.